De acuerdo, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, jóvenes. Que pues creo que todos realizaron su tarea, la revisé y en general hicieron muy buen trabajo. Eh, el propósito de esa tarea era principalmente que vieran un poco de las diferencias de las tres vinificaciones, ya que si bien los tres son vinos, sí destacan algunas diferencias entre ellos y los vamos a ir viendo fase por fase de cada uno. Ok, al inicio vamos a empezar con la vinificación de los vinos blancos, donde voy a hacer más énfasis. En las fases de las que realmente tienen mucha similitud, simplemente las voy a mencionar para que las tengan presentes, pero en lo que corresponde a los vinos rosados y tintos, me voy a adentrar más a lo que son sus propiedades especiales de cada uno. ¿Ok? Para no saturarlos tanto de información. Vamos a empezar, jóvenes, entonces. Vamos a empezar con la vinificación en blanco. Ok, la vinificación va a empezar con la vendimia. Vamos a recordar un poco de nuestra clase anterior, que hablamos sobre la vendimia porque va a tener que ver con los tres tipos de vino. Ok, tiene que estar la uva en condiciones óptimas. Ya hemos visto que no tuviera plagas, que no tuviera enfermedades, que estuviera en su punto de maduración correcta, etcétera, etcétera, etcétera. También va a depender, como sabemos, del hemisferio en el que se encuentra. Vamos a poder saber aproximadamente cuándo se van a realizar los meses de vendimia, ¿sí? Que principalmente será entre mediados del verano y el principio de otoño. Un vino blanco se puede obtener de vinos de uvas blancas o tintas. ¿Qué valiente me puede decir por qué? ¿Alguien que haya entendido esta parte en su tarea? ¿Por qué se pueden hacer vinos blancos con uvas tintas? Daniela, adelante. ¿No te escuchamos, Dani? Porque, bueno, lo que yo investigué es de que a veces las uvas no pigmentan mucho y con los procesos que se van haciendo se van clarificando. Ok, esa es una parte. Bien, Edgar, adelante. Bueno, lo que provoca la pigmentación es el contacto con el ollejo, con las pepitas, con todas esas cosas, más del ollejo. Y bueno, se pueden hacer vinos blancos de aunque sea una uva tinta. Es correcto. Es correcto también, Alejandra nos dice lo mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, bueno, voy a prender tantito yo mi cámara, voy a explicarles esta parte. Utilizar mi mano como si fuera una uva, ¿ok? Imaginen que esta es una uva, ¿sí? Ya la hemos visto dentro de la anatomía de la vid. Cuando estamos hablando de tiempo de tipo de uvas tintas, lo que va a contener todo el color, que prácticamente son los antocianos, que son un tipo de polifenoles, como les había comentado, se van a encontrar en lo que es la piel. Esto se va desarrollando, como habíamos visto gracias al sol y a los nutrientes, ¿sí? Por dentro, la uva va a encontrar que la pulpa se encuentra de una tonalidad clara o rosada, pero de pigmentos muy claros. Entonces, cuando nosotros realizamos el prensado, podemos obtener el mosto de la uva sin color y va a ir obteniendo el color en caso de rosados y de tintos gracias a las maceraciones. Muchas gracias por sus participaciones, jóvenes. Vamos a continuar. Esto quería que lo tuvieran muy en claro, ¿eh? Porque es muy importante, puede venir en el examen. Vemos que la vendimia puede ser manual o mecánica, ¿de acuerdo? Y la vendimia de las uvas blancas, como les había comentado también anteriormente, preferentemente se realiza de noche. ¿Por qué? Porque se va a evitar oxidación en lo que es la uva, las uvas blancas son más propensas a la oxidación que las uvas tintas. ¿Ok? Dentro de la vendimia manual, estos se van a depositar en cajas. Ya hemos visto que pueden ser de aproximadamente de 15 a 20 kilos. Lo que se busca con esto es que no tengan demasiada presión entre ellas para que pueda haber ruptura de las propias uvas y que no se vaya a empezar un proceso de maceración o de fermentación que no se desea desde ese momento. Se realiza en la noche o en la madrugada con temperaturas aproximadamente de 10 grados. Esto para conservar los aromas, ¿de acuerdo? Que no se oxiden.
Y mientras, también se van a dar cuenta mucho de que en la vinificación de los vinos blancos se va a controlar mucho la temperatura, preferentemente en la mayoría de los casos va a ser una temperatura baja. ¿Por qué? Porque algo que se valora mucho en los vinos blancos son sus aromas. Entonces, eh, mientras mayor temperatura hay, los aromas van a ser más volátiles, entonces van a tender a escapar. ¿De acuerdo? Ok. La vendimia mecánica, ya la conocemos. Esta va a depender del marco de la plantación. También vamos a recordar un poco del ciclo vegetativo de la vid, que conforme se dan podas, principalmente la poda del letargo, ellos tienen la opción de conducir la vid a su antojo, ¿no? Parte de esta conducción va a ayudar a lo que es la vendimia mecánica para que las máquinas puedan pasar dentro de las vides y que no vayan a lastimar de más a la propia vid y a los racimos. ¿Ok? Hay mucha presencia de hojas y sarmientos, también ya la hemos visto, lo cual va a hacer que se tenga un resultado de vinos un poco más herbáceos, ¿sí? Pero sin embargo, cuando es una bodega muy grande, esto ayuda a la recolección ya que agiliza su velocidad. El transporte muy sencillo, vemos que las cajas están estivadas, no hay presión de ninguna parte en la uva, entonces van a llegar lo más íntegras posibles a lo que es la bodega. Al llegar a la bodega, se tiene que descargar la uva con el máximo cuidado, ¿de acuerdo? Ya que, como vemos, si la uva se rompe, puede empezar a aportar color en el vino. Hay veces que, sobre todo en los vinos blancos jóvenes, lo que se busca es que tenga unas tonalidades demasiado claras y transparentes. Entonces, aparte puede provocar una oxidación de más y por ende también que la longevidad del vino sea trazada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, eso se los voy a explicar un poquito más adelante, hasta que lleguemos a la maceración. Eh, y vemos que en algunos lugares también hay una selección previa de granos ¿por qué? Porque habrá unos granos que sean de mejor calidad que otros. Entonces, al separarlo, también pueden determinar en sus líneas de vinos, tal vez una línea de mejor calidad que de otra, ¿no? Lo cual va a incluir, pues, en el proceso, eh, pues, mucho más costo, pero van a aprovechar también lo que es esta uva de calidad. Ok, vemos que el chef ahorita ya está conectado. Lo voy a poner como moderador. ¿Ya me escuchan? Perdón, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, chicos? Sí, chef, ya te pongo como moderador, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Wow, participativos están. Qué bueno, espero que así sean también durante sus clases, no solamente cuando esté yo conectado. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, rapidísimo, no les interrumpo su clase. Quiero darles un anuncio. Se encuentra con nosotros la chef, la subchef de Unitec Campus Atizapán. Es la chef Jocelyn Amador. ¿Qué tal, chef Jocelyn? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Chef? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Creo que ya ahí me veo. Ya, Pues ya estás. aquí, Chef, muchas gracias por haberme invitado y le agradezco también al profesor César por permitirnos interrumpir un ratito su clase. Muchas gracias, profesor, por este tiempo que nos está otorgando. Nada, un placer. Ok, Gracias a ustedes. chicos, yo les quiero presentar a la chef, quien va a ser su acompañante durante este curso que ustedes están teniendo de la materia de viticultura y enología. ¿Qué significa ser un acompañante? Bueno, pues la chef Jocelyn va a estar dando seguimiento a todos y cada uno de ustedes en, sobre cómo están llevando su materia, el desempeño que están teniendo. No sé si quieras, chef, comentarles algo a los alumnos.
Claro que sí. Miren, este aspecto del acompañante pues surge a través de nosotros en el clúster de hospitalidad. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes se sientan acompañados todos, pues obviamente tenemos ahorita una dinámica diferente en las clases, en donde pues nos estamos acostumbrando a esta etapa virtual, pero también a veces tenemos algunos problemas de comunicación, ¿saben? De que a lo mejor no me pude conectar, a lo mejor no hay alguna respuesta o algo por el estilo. Entonces, pues queríamos fortalecer este aspecto y darles a ustedes un canal más de comunicación. Yo, de hecho, lo que voy a hacer es, estaré al pendiente, si se dan cuenta ahorita, el docente que nos hizo el favor de colocar nuestra presentación aquí de acompañantes, pues realmente yo estaré disponible para ustedes en caso de que tengan algún tipo de sugerencia, inquietud, o a lo mejor quieran conocer otro, como les decía el chef Cristóbal, yo soy su chef de Campus Atizapán. Entonces, a lo mejor, si a lo mejor quieren comentar algún tema o ampliar un poco más, también sin problema ustedes se pueden comunicar conmigo. De hecho, pues yo voy a estar de acompañante de la materia de viticultura en todos los campus. Entonces, un favor nada más cuando se comuniquen conmigo, háganme el favor de colocar su nombre completo, su número de cuenta y el campus al que pertenecen para que yo le pueda dar el seguimiento a todas las peticiones o a lo mejor a los comentarios que ustedes tengan. Pues la idea, de hecho, es que ustedes se sientan acompañados, escuchados y que pues realmente si tienen alguna sugerencia, nosotros lo podamos transmitir. Y pues también algo importante aquí a comunicar es que pues realmente aquí la autoridad de la clase sigue siendo su docente. Acuérdense que él siempre va a ser su primer canal de comunicación, ¿no? Pero en el caso a lo mejor de que, a lo mejor, no sé, a mí me pasa porque también soy docente, que no llego a ver algún mensaje, pues yo siempre voy a estar ahí atenta para ustedes si llegan a tener alguna situación para que podamos resolver cualquier problema si es que se llegara a presentar. Pero recuerden que siempre el docente está ahí también para ustedes, para apoyarlos, al igual que el chef Cristóbal, que siempre está al pendiente. Entonces, realmente pues nosotros o como acompañantes lo que vamos a hacer es ser otro canal más de comunicación, ¿vale? Para que ustedes cualquier duda que tengan la podamos resolver en el momento. No sé si a lo mejor quiera comentar algo más, chef Cristóbal. Muchas gracias, Chef. Bueno, chicos, como ustedes pueden ver en pantalla, ahí está la dirección de correo electrónico de la Chef Jocelyn. Entonces, si gustan anotarlo, tomarle una foto con su celular, tomarle una captura de pantalla, para que en dado caso que ustedes necesiten ponerse en contacto con ella, pues tengan ya la dirección ahí, ya tengan la dirección disponible. Pues nada más, maestra, Chef, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por conectarte. Por mi parte sería todo. No sé si ustedes, chicos, tengan alguna duda sobre las funciones, las actividades que estará realizando la Chef Jocelyn. Ok, perfecto, chicos. Entonces, como bien comentó la chef, este es un canal más de comunicación que ustedes tienen para poderlos apoyar. Ese es el verdadero motivo de él, porque está la chef Jocelyn aquí. Entonces, no lo, como dicen, ¿no? No lo echen al saco roto. Pero bueno, ahí tienen la dirección y estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias. Profesor César, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos entrar a tu clase y pues sería todo. Muchísimas gracias, maestra y perdón, chef, y muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Chef Chris. Que estés muy bien. Muchas Chicos, gracias por muchísimas este gracias. tiempo. Gracias. Gracias, chicos, cuídense muchísimo, no salgan, hasta luego. Hasta luego, Chef. Aquí el Chef Chris les tenía esta información importante que les quería otorgar, presentándoles a su chef Jocelyn, que está para apoyarlos, ¿no? Igual, como les dice, pues, igual yo soy su principal medio al que pueden acudir. Sin embargo, si tienen alguna inquietud o algo que necesiten, también se pueden comunicar con la chef Jocelyn, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Vamos a entonces a continuar con esta clase. Que estábamos aquí en la recepción. Ah, no, ya hemos visto que se llegan a seleccionar varios tipos
de uvas para realizar igual vinos de la misma uva, por ejemplo, con distintos clases de calidad, ¿no? Entonces, en esta parte, pues la bodega se va a encargar de diferenciarlas, principalmente desde el viñedo, ¿no? Pero si hay alguna que, por ejemplo, tenga también algún defecto, van por desecharla. Ya lo habíamos visto también en clases anteriores. Después viene el proceso de despalillado, jóvenes. Básicamente, este, esto consiste en desprendernos de lo que es el raspón del racimo, ¿sí? Este esqueleto que va a soportar cada uno de los granos de uva. Sin embargo, esto es opcional. Va a depender mucho de la decisión del enólogo. Recordemos que él es el autor del vino y tal vez pueda tener un problema, no sé, que quiera aportar, que por ejemplo a la uva le haga falta tanicidad, por ejemplo. Vemos que el raspón también es una fuente de tanicidad para el vino, entonces puede realizar el despalillado previo a lo que son los siguientes procesos o puede continuar con uva con raspón, ¿de acuerdo? O tal vez pueda solamente despalillar una parte y otra incluirla con raspón, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Que no hay una receta para hacer vino y depender mucho pues de cómo se ha desarrollado todo, ¿no? El cuidado que le dimos al viñedo y varios aspectos que ya hemos visto desde el principio del curso. Sí, esto lo va a realizar lo que es una máquina despalilladora, que si ven es como un rodillo que va girando poco a poco con el fin de desprender las uvas de lo que es del raspón y con esto pues se va a quedar con los granos, ¿ok? ¿Con qué finalidad? Vemos que evita que tenga sabores herbáceos también, que a veces no es lo que se busca en un vino. Lo más ideal para un vino es que el vino refleje lo que es la naturalidad propia de cada cepa, ¿sí? Que no tenga necesidad de esconder ciertos defectos con sabores, aromas herbáceos, por ejemplo, ¿ok? Vemos que de un lado vamos a obtener los raspones y del otro los granos, que igual pueden pasar dependiendo la calidad del vino por una fase de selección de granos, por si hay alguno que, no sé, tal vez está podrido o que no completó la suficiente maduración. Aquí algunas personas van a hacer un proceso de control de calidad para seleccionar estos granos y desecharlos de que sea necesario. Ok, un tema muy importante que me di cuenta mucho en sus tareas. ¿Pasa o no pasan los vinos blancos por maceración? Algunos me dijeron que no es necesario, otros me dijeron que sí, pero con cortas maceraciones. Pues esto va a depender, como vemos, del tipo de vino que se quiera realizar. ¿Ok? Esto es un proceso que no es muy común en lo que son los vinos blancos, sin embargo, se puede llegar a dar en maceraciones muy cortas, jóvenes. ¿Ok? La principal característica es que fermenta solamente el zumo en ausencia de todas estas partes de lo que son el racimo, ¿sí? Entonces, previamente va a tener que pasar, dado caso que se quiera con maceración, por un prensado ligero o estrujado para que después se pueda llevar a cabo lo que es una maceración, ¿sí? El tipo de maceración preferida, sí es completamente opcional, jóvenes, es solamente por un tiempo igual. Es parecido como el del rosado, pero el rosado tiene un fin distinto, ¿no? Si bien igual lo que se quiere es aportar un poco de color, aromas y personalidad propia al vino blanco, pues lo que es en el caso de los rosados, lo que se busca es que tenga su tonalidad, ¿no? De color, que tenga también pues, todas estas partes de lo que es el ollejo, ¿no? Sin embargo, si el enólogo cree pertinente realizar una maceración, la puede realizar. Sin embargo, les comentaba que la maceración adecuada para los vinos blancos, la más preferida, es la maceración en frío. ¿Ok? Esta es una práctica que cada vez más se utiliza para poder obtener el máximo de aromas, el máximo de sabores en el vino.
Como les digo, todo esto se va a reflejar también en una pequeña oxidación. Cuando ustedes caten un vino, principalmente blanco, si notan tonalidades un poco más amarillentas, pajizas, doradas, quiere decir que tuvo un proceso de oxidación, ya sea que pueda ser desde que a lo mejor, como vimos que en la vendimia, que la realizaron, por ejemplo, durante el día, ¿no? Y hizo que se oxidara la uva, ¿sí? O que no la trataron bien, no la estivaron bien y se partieron varias uvas, provocó oxidación. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en el vino, en el producto final, ¿de acuerdo? Y es necesaria la aplicación de bajas temperaturas, sobre todo en este proceso, ¿sí? Para que se evite que es el comienzo de la fermentación alcohólica. Aquí vemos una pequeña maceración de, de vino, ¿sí? Está la uva estrujada, está en contacto la pulpa, que es el mosto, perdón, con los ollejos, las pepitas del, de las uvas, ¿ok? Entonces eso también pues, va a reflejar algunas tonalidades en color y sobre todo aromas. Se busca mucho en un vino blanco que sea alto, una alta cantidad aromática, ¿ok? Que sea intenso en aromas. Esto porque se refleja en vinos mucho más frescos. Por supuesto que se disfrutan mejor. Ok, la siguiente fase es el prensado. El prensado de las uvas, ya sea el racimo completo o las uvas despalilladas, vemos que esto va a depender de la calidad, ¿no? Que es mejor para el vino que queremos obtener. Se van a prensar para obtener lo que es el mosto. Vemos que el mosto es el jugo del obtenido del prensado de la uva. ¿A qué temperatura va a oscilar? Entre los 13 grados centígrados. Vemos que tiene temperaturas más bajas que a comparación de los otros dos tipos de vino. ¿Ok? Dependiendo del vino, se va a realizar el prensado. Hay países tan solo que en su legislación tienen definida la fuerza máxima de prensado, creo que lo manejan en kilopascales para obtener cierto tipo de vino. Esto sobre todo en España, lo he visto mucho en vinos de España, donde solamente se puede prensar con cierta fuerza la uva para que pueda seguir ostentando lo que son las denominaciones de origen. Ese es un ejemplo de ese tipo de vinos. Y en esta parte se le va a hacer la adición de una sustancia llamada sulfitos, o también conocidos como anhídrido sulfuroso, ¿sí? Pero ¿para qué sirven? Tienen un propósito muy importante, sobre todo, no solamente en los vinos blancos, sino en todos, porque va a ayudar a que no se oxide el, lo que son las uvas, sobre todo en la parte de vinificación en blanco, se va a encargar de que no pierda color, ¿ok? Que esta oxidación no se refleje en el vino. Entonces, también se busca que no haya una sobrepoblación de bacterias, ¿ok? ¿Por qué, ¿por qué puede afectar una sobrepoblación de bacterias en el vino? Vemos que las bacterias van a hacer después en el proceso de fermentación una reacción química. Entonces, también hay lugares que tienen legislación donde hay un máximo de alcohol permitido en ciertos vinos. Entonces, de nada sirve tener demasiadas bacterias si van a producir demasiado alcohol o que la uva no cuenta con los suficientes azúcares para convertirles en vino. Entonces, para eso nos va a servir lo que son los sulfitos. Sí, es una de las sustancias más importantes en la vinificación. ¿Ok? Dado caso, por ejemplo, que es en el siguiente, bueno, después de las prensas. Aquí hay un ejemplo de prensas, que son muy comunes en la vinificación. El máximo grado de alcohol son 14. Te digo que va a depender de dónde se encuentren y de qué tipo de vino. Porque, por ejemplo, también hay vinos que son fortificados que todavía no los vemos, como los Oportos o el Jerez, que incluyen en su proceso la adición de un destilado. Entonces, esto va a elevar mucho
la cantidad de grados de alcohol, ¿sí? Pero que son los vinos tranquilos, sí va a oscilar aproximadamente en lo que son de 9 a 15 grados más o menos, dependiendo del vino, ¿ok? A que se quiera realizar y de donde se también. Vemos que se prensa, ya normalmente en bodegas grandes lo que se van a utilizar van a ser prensas neumáticas, como la que se encuentra del lado superior derecho, para obtener lo que es el jugo y el mosto ya después de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también está pasando por un pequeño filtrado, ¿sí? Que es el siguiente proceso, que es el desfangado. Dice Alejandra, yo leí que tenían que caer con cuidado, que tenían que tener cuidado con la prensa, porque si rompían las semillas podían agregar sabor amargo al mosto. Sí, efectivamente, si se prensa demasiado la uva, lo que va a hacer es que se cree una fricción con lo que son las pepitas o algunos pequeños residuos de raspón que hayan quedado, por ejemplo, y le van a dar exactamente sabor amargo a lo que es el vino. Por eso les digo que en ciertos lugares como España tiene legislación para que el prensado sea con una determinada fuerza máxima, porque este es el principal fin, ¿no? Que se siga cuidando lo que es la calidad de esa denominación de origen. Por ejemplo, creo que es la denominación de origen Rueda de España, que se dedica a hacer vinos blancos de uva verdejo y albariño. Entonces, ellos buscan que se siga conservando la calidad del vino para poder continuar la exportación de estos vinos con denominación de origen. ¿Sí? Pero sí, si hay demasiado pensado, ya sea en cualquier tipo de vinificación, se puede haber una extracción de exceso de taninos y esto va a llevar a sabores amargos en el vino que son indeseables. O bueno, tal vez en algún momento les digo que puede creer el enólogo que requiera de un poco de taninos, pues va a realizar el prensado excesivo de alguna parte de las uvas, pero en general no la va a hacer de todas, porque sí va a tener pues este, sí, un ataque demasiado fuerte en este tipo de sabores que son indeseables y que aparte va a opacar muchos sabores que, que sí tienen que aprovechar y también aromas, ¿ok? Después viene lo que es el desfangado. En pocas palabras, es tratar de quitarle turbidez al vino, ¿sí? Con un pequeño reposo de lo que se va a mantener igual en temperaturas bajas el vino para que todas las sustancias precipiten, todas las partes más sólidas precipiten, ¿ok? Este se va a encontrar en un tanque y todo esto va a también darle cierto tipo de aromas al vino, es lo que estamos hablando, o sea, también demasiado contacto con pepitas, con raspones y con ollejos van a intensificar mucho los sabores y los aromas del vino que a veces son indeseables, ¿sí? Al final lo que se va a precipitar fondo del tanque es lo que va a ser conocido como fango, que van a ser entre pepitas, tierra y raspón. Y algunos pedazos tal vez de ollejos también que se haya llegado a escapar ahí en el prensado. Y como les comentaba, esto se va a realizar a una temperatura baja que va a oscilar entre los 4 y 5 grados centígrados para que no oxide el vino. Ojo también, no solamente van a estar cuidando el vino con bajas temperaturas, ¿eh? El exceso de bajas temperaturas puede desequilibrar el vino y puede apagar aromas y sabores. Entonces, el enólogo está cuidando todo el tiempo esa parte entre el proceso y la temperatura, ya que los vinos blancos son mucho más fáciles de que se puedan arruinar por ese tipo de procesos realizados. Sí, aquí vemos cómo está el proceso de desfangado, que se va a colocar el vino en un tanque y con el paso de las horas, aproximadamente unas 12 horas, se van a precipitar lo que son los sedimentos del mosto al fondo del tanque para después retirarlos del vino. Aquí un ejemplo, miren cómo se nota la turbidez del vino tan solo con el desfangado y al proceso de final de desfangado pues se ve muchísimo más claro, ¿no? Sin embargo, con el proceso de vinificación aún va a tomar otros,
Sí, otras tonalidades igual turbias, pero eso lo van a corregir después. Bien, pasando todo esto, se va a llevar a cabo lo que es la fermentación alcohólica, ¿sí? Ya el mosto ya fue pasado por el desfangado, está cristalino y está listo para fermentarse, ¿sí? Es necesario que se pase a un tanque limpio. Y también se va a realizar un proceso de selección de levaduras que pueden ser autóctonas del propio viñedo, que básicamente trata de que van a escoger uvas del viñedo que tengan una alta cantidad de levaduras. Entonces estas las van a echar unos días antes para hacer la preparación de esta sustancia que le van a llamar pie de cuba, que puede ser de levadura seca o, como les cuento, una cosecha de uvas del propio viñedo que tienen gran población de levaduras. ¿Sí? Este pie de cuba se va a añadir a lo que es el mosto para que se lleve a cabo lo que es la fermentación alcohólica. Además se puede añadir vitamina B12, que va a ayudar a que se alimenten las levaduras y que pueda terminar el proceso de fermentación. Hablando en palabras un poco teóricas y un poco de química, esto es lo que va a suceder en la fermentación alcohólica, ¿sí? Lo que son los azúcares con las levaduras van a generar lo que es alcohol y dióxido de carbono. ¿Qué tipo de azúcares? Sobre todo glucosa y fructosa, propias de lo que son las frutas. Ya vemos que la uva obviamente es una fruta. Las levaduras, ¿de qué tipo? Naturales, como les había comentado, o cultivadas, que ya, pues sí, ¿no? Se compran para la realización del, de la fermentación. ¿Qué va a obtener esto? Va a obtener principalmente alcohol de tipo etanol y glicerol y además gas carbónico. ¿Sí? Esto es importante, jóvenes. Les voy a dar ahí un minutito para que la noten. Esto es lo que pasa en la fermentación alcohólica, ¿sí? Es muy importante, porque básicamente esto es lo que va a generar el vino, ¿no? No sé si ya estén listos o tomen una foto. Que sepan cuál es la fórmula química de la fermentación. Muy bien, espero solamente unos segunditos más. Y voy a continuar entonces. Ok, el mosto se va a depositar en distintos tipos redundantemente, de depósitos, que pueden ser, por ejemplo, y los más comunes, los tanques de acero inoxidable. ¿Ok? Pero no solamente es rigurosamente que se utilice tanque de acero inoxidable, ¿sí? También puede ser en lo que son barricas, en toneles también de madera, que son, sí, tanques pero de madera, grandes, depósitos de cemento o vasijas de arcilla. Aquí hay un ejemplo de lo que son tanques de acero inoxidable. Vemos que son tanques enormes, ¿no? No notaste. Rápidamente. Acero inoxidable, barricas o toneles de madera, depósitos de cemento y vasijas de arcilla. ¿Okay? Bien. Esto por muy benéficos, porque muchos de ellos van a ayudar a lo que es el control de temperatura. Van a contar con termostatos que van a ayudar con todo este control de temperatura, sobre todo con lo que son los vinos blancos. Vemos que tienen que controlar muchísimo la temperatura para evitar la oxidación. ¿Sí? En lo que son los vinos blancos, los depósitos se van a llenar a 90% de su capacidad para evitar derrames y contaminación. ¿Ok? La temperatura, como les había dicho, a diferencia del vino tinto, se va a hacer a una temperatura más baja.
¿sí? Que va a oscilar entre los 10 y los 13 grados centígrados. Muy raro, pero el que se haga más de 15 es porque es una fermentación especial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Como les había dicho, que tiene demasiados elementos volátiles y lo que se busca es que no se pierdan, ¿no? Sino que se reflejen al producto final, al vino que ya esté en botella. ¿Sí? Aproximadamente, esto va a depender de cada uva y de cada vino a realizar, pero una fermentación de vino blanco puede oscilar entre los 15 y 25 días dependiendo el proceso a realizar de cada tipo de vino blanco. ¿Sí? Estos vinos van a ser vinos más ácidos, con aromas florales y aromas cítricos también. Ya hemos hablado un poco de los aromas de cada tipo de vino también. Pues los blancos tienen ese tipo de aromas en particular. Ok, fermentación en barrica. ¿Sí? Igual es necesario que se realice un llenado del 90% máximo de la barrica. ¿Ok? Sin embargo, en lo que es la barrica, pues van a tener un poco menos de control en lo que es la temperatura. Esto lo pueden no sustituir, sino que más bien pueden aprovechar lo que es la temporada invernal para poder realizar este tipo de fermentaciones en barrica, ya que en invierno obviamente en todos estos países vitivinicultores las temperaturas son más bajas, ¿no? Entonces pues va a tener este tema de la temperatura más controlada. Se produce una oxidación en el vino. Es muy sencillo poder darse cuenta en la cata de un vino blanco cuando tuvo una fermentación en barrica, ya que los colores eh, sí son completamente distintos a un vino blanco joven. Se van a denotar mucho los colores, como les había dicho, un poco más amarillentos. No llegando a los ámbar porque eso ya habla más de lo que es la vida del vino, pero sí se denota mucho en colores un poquito más elevados. Dice, profe, tengo entendido que también los procesos de la barrica son muy especiales. Sí, claro, vamos a tener una clase tan solo de pura barrica. Nada más, ahorita se los cuento, ¿no? Porque pues, hay distintos tipos de barrica y hay distintos tipos de madera. Y realmente pues, también es un proceso muy importante en la vinificación. Pero aporta muchísima personalidad al vino, mucha elegancia y también longevidad al vino. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más en crianza, pero vamos a delimitarlo un poco más a los tintos, ya que son los que comúnmente se pueden, se pueden pasar más tiempo en barrica. ¿De acuerdo? Sí, gracias a la barrica, los vinos van a tomar muchos aromas a frutos secos. ¿Ok? Y cuando termina normalmente una fermentación alcohólica, comúnmente se realiza también lo que es una fermentación maloláctica. ¿Ok? La fermentación alcohólica vemos que termina cuando ya sea que se acaben los azúcares o la población de, eh, de levaduras. Un dato que también necesito que lo sepan bien, cuando el proceso de vinificación no son suficientes los azúcares para poder terminar el proceso de fermentación ideal, lo que van a realizar va a ser la adición de azúcares, ¿sí? Esta adición se va a conocer como el procedimiento de chaptalización, ¿ok? Se los voy a anotar en el chat para que sepan cómo se escribe. Chaptalización, ¿ok? Ese proceso en el principalmente se dan tipos de fermentación, pero principalmente en la fermentación no haya eh, creado o madurado lo suficiente. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Perdón, creo que se movió un poco mi micrófono. ¿Me escuchan ya? Me trabé. Ok, sí, lo voy a repetir. Solamente si me escuchan bien. Sí, claro, lo repito, lo repito. Desde la chapterización, ¿verdad? Ok.
Si es que se me cayó un poquito el micrófono, hermano. De acuerdo. La chaptalización. ¿Qué es? Eh, es el proceso en la fermentación principalmente la alcohólica, donde se le va a agregar al proceso azúcares para poder terminar el proceso. Se le conoce como chaptalización. ¿Sí? El primero que lo realizó fue un químico llamado, me parece, Jean-Antoine Chaptal, francés, y de ahí el nombre, ¿no? Entonces esta es una parte importante, que se llega a dar, pero pues obviamente el viticultor y el enólogo buscan que mantengan sus sabores, sus azúcares naturales propias de la maduración, ¿no? ¿Qué tipo de azúcar es? Fructosa y glucosa. Sí, en todos, ¿eh? Esto sucede también en el tinto y en los rosados, dependiendo, les digo, o sea, dependiendo del vino que quieran obtener. Casi no se realiza en vinos de gran calidad, ¿sí? Porque obviamente si no se desarrolló la suficiente azúcar natural de la uva, pues no se desarrollaron otros aspectos importantes de la uva, ¿de acuerdo? Entonces, pues va a ser como un poco para vinos más básicos, pero sí se requiere, sí se puede hacer, ¿no? Otra vez no me escucho, Jorge. ¿Los demás me escuchan bien? Ok. Ojo ahí con la chaptalización, lo que también es muy importante. Estoy trabajando, disculpen. Les digo que espero que ahora que nos mudemos a Teams tengamos menos problemas de este tipo de conexión. Ya no me escuchan nada. Me está diciendo que se cortan. Me voy a esperar un ratito a ver si se... Sí, me es difícil, no. No, de hecho, para mí se me hace más fácil. ¿Por qué Teams estaría peor si tiene, a diferencia de Blackboard, pues tiene su propio soporte? Entonces, ellos pueden soportar mucha más gente conectada que Blackboard. Por eso, es mejor. Es de Microsoft, exactamente. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Me permites un segundito? Sí, claro, chef. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy viendo que están platicando sobre la plataforma de Teams. Déjenme les platico rapidísimo. ¿Sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Bueno, quiero platicarles el por qué tenemos pensado hacer el cambio a Teams. En primera, como bien comenta su profesor, es una plataforma muchísimo más estable y más amigable. Eh, en el momento en que ustedes descargan Teams y quieren accesar a él, pues les pide a lo mejor realizar algún pago. Pero en el momento en el que ustedes entran con su correo de la universidad, con su correo MyUnitech, ustedes pueden usar la aplicación sin ningún problema. Las pueden descargar a través de su computadora o de su teléfono celular. ¿Vale? Además de eso, no es que Blackboard sea una mala plataforma. Sin embargo, pues como ustedes saben, Unitec tiene más de 100,000 alumnos inscritos. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos la transición a plataforma en línea, ustedes saben que, pues, antes de toda esta situación de la pandemia, pues, llevaban una materia en línea, quienes atrasaban llevaban a lo mucho 2 materias en línea, y sin embargo ahora estamos llevando 4 materias en línea. Entonces, imagínense que la capacidad de los servidores para Blackboard, o sea, la cantidad de alumnos inscritos se multiplica por 5 o por 6, porque hay alumnos que tienen planes a 6 años y la cantidad de materias, pues, se multiplica por 5 o por 6, dependiendo del plan. Entonces, la verdad es que Unitec ha contratado más servidores, Unitec se ha respaldado con mayor capacidad para el uso de Blackboard. Sin embargo, hay franjas horarias, como ustedes saben, puede que haya horarios en los que haya mayor cantidad de clases, por ejemplo, de 7 a 11 o de 1 a 3, eso la verdad es que pues, depende de cómo estén organizados los horarios en otros campus, pero hay momentos por los que se puede llegar a saturar. No significa que sea una mala plataforma, pero pues sí, por momentos se llega a saturar y es cuando se llega a entrecortar, ya sea el sonido o el video.
Es por eso que, pues, ya que ustedes por tener estar inscritos en Unitec tienen el beneficio de utilizar el Office 365, que no sé si ustedes lo sabían, pero con su correo electrónico, pues pueden acceder a esta modalidad en línea de Microsoft Office, incluido Microsoft Teams. Entonces, es una plataforma muy segura, muy estable, fluye muchísimo más rápido, es decir, que a lo mejor no van a tener que, no van a requerir alguna conexión muy rápida para poderlo utilizar. Y pues finalmente pues no les cuesta nada. Entonces, es por eso que le estamos solicitando su apoyo para que tengan unas clases más fluidas y asimismo, pues esta parte de Blackboard Collaborate, pues ir disminuyendo la carga que tiene. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. Perfecto, chicos. Entonces, sí, ya su profesor ya les dio la indicación. Por favor, apóyennos para sus próximas sesiones, hacerlas a través de Microsoft Teams. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, al contrario a usted, chef, que me apoyó con esta información, que sí, les comento que es una plataforma mucho mejor. Bueno, hablando ahorita de conexión, ¿no? Entonces, creo que ya se restableció un poco mejor la conexión. Nada más para continuar. ¿Es general del Teams? No, 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 no. Nada más para esta materia, ¿ok? Para esta materia. Sus profesores van a decidir si se cambian a otras, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, yo la considero una herramienta mucho más fácil y creo que ahí podemos ver videos y eso sería padrísimo. Oh, demonios, Jorge, ¿qué hacemos contigo? Si tienes alguna duda, espero que realice bien la grabación de la clase para que la pueda revisar en el video que suba, ¿ok? Igual también ayuda con esa parte. Yo creo que sí, porque los demás sí me escuchan. Voy a continuar con lo último de la fermentación maloláctica. En esta parte, pues, para que si tienen problemas de conexión, ahí lo revisen. ¿Qué pasó, Jorge? Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Jorge, Ah, no, es que creo que sí te entonces es mi escuchamos. internet que está fallando, es que como que se me corta demasiado, pero pues aquí ando en el ruedo. Probablemente intenten acercarse un poquito al modem de ser posible para que no le cueste mucho a la conexión viajar. Es que, Es es que que creo lo, que sí, lo que Sandra, pasa es de también que, tienes ese problema. lo que pasa es de Ajá. que como tengo ¿cómo se llama? También no tengo otra hermana que está en Unitec, pues ahorita también tiene clase. Y por eso, a lo mejor ya es por eso, ¿no? Que todos andan en línea. Entiendo, y yo creo que sí, porque yo también tengo una sobrina que recibe clases en línea y le pedí el día de hoy que tenemos otra conexión aquí en la casa y que mejor se pasara. Entonces veo que aún así no ayuda a que fluya la clase. Esperemos que con Teams, de verdad, creo que sí va a ser una mejor opción. Y eso ya me lo habían advertido desde antes de que empezáramos nuestro curso, ¿ok? Entonces, pues, si es una plataforma que incluso es Ah, de ok, paga y ustedes tienen el acceso a ella, pues va a ser mucho mejor, ¿no? sale, chef, Los que gracias. tengan problema, porfa, ahí échenme la mano esperando que se realice bien la grabación de la clase, revisando el tema por video que cuando llegue a subir. Si no, y aún así tienen alguna duda, háganmela saber, no hay problema. Yo estoy aquí para resolver sus dudas, compañeros alumnos. En la fermentación maloláctica, el ácido málico se va a convertir en ácido láctico. Esto es comparable como convertir ácido bastante fuerte como el ácido de una manzana verde, convertirlo a un ácido más amable como el ácido del yogur. Vemos que sigue siendo ácido, sin embargo, no tanto como en este caso de lo que es una manzana. ¿Ok? Vamos a continuar con eso. El siguiente paso es la clarificación, ¿sí? ¿En qué consiste? En incorporar sustancias que son capaces de aglutinar todos estos compuestos flotantes y que caigan al fondo
depósito. Es como parecido como el desfangado, sin embargo, aquí se van a apoyar más de alguna sustancia que ayude a la precipitación de todas estas sustancias. Como puede ser, antiguamente se utilizaban, tal vez se lleguen a utilizar en algunas bodegas, pero es poco común, claras de huevo batidas a punto de turrón, que se van a mezclar con, y esto se va a agregar a la mezcla después de la fermentación, ya que sale un tanto turbia, ¿sí? Y va a ayudar a que todo lo que son las lías y algunas sustancias más se precipiten al fondo del tanque, ¿sí? Igual el suero de leche se utilizaba mucho. Leí, y me comentaron hace mucho tiempo, incluso llegaban a utilizar sangre de pescado. Se me hizo muy extraño, pero bueno, esto, estas, estos procedimientos no le aportan ningún aroma ni sabor al vino. Lo más utilizado hoy en día va a ser el uso de bentonitas, que básicamente son como arcillas que sí, que se van a mezclar con el mosto ya fermentado, bueno, que en este caso ya después de la fermentación ya se convierte en vino, este, hace que se pueda realizarlo varias veces. Tampoco disminuyen sus propias características, dice Ángel. No, de hecho, se procura que esas mismas sustancias ya no aporten más al vino, ¿sí? Entonces, que se quede ya con lo que tiene y que no sigan aportando más. Todas estas partes, la mayoría de estas sustancias se van a ser conocidas como lías, ¿ok? Y además de que tiene pues, un color muy turbio y que no se desea en el vino. Van a aplicar distintos tipos de bentonitas, primero unas más gruesas y poco a poco van a ser bentonitas más finas que al final van a darnos un producto final mucho más claro, ¿sí? Aquí está un ejemplo, ¿no? Un vino que acabó la fermentación y después de pasar por el proceso de clarificación, pues ya se ve muchísimo más límpido y brillante, ¿ok? Después va a pasar por un proceso de estabilización. ¿A qué se refiere esto? El vino se va a colocar en un tanque limpio. Va a someterse a temperaturas casi de congelación que van a oscilar los 0 grados centígrados aproximadamente por 12 a 14 horas, ¿sí? Cereales, mm, principalmente de sales y ácidos tartáricos, van a ser un proceso de cristalización que se van a tornar sólidos y se van a precipitar también en el fondo. Me he topado yo muchos vinos en el mercado, principalmente rosados y blancos, que a veces no se realiza completamente esta fase de estabilización y se denota los cristales en el fondo de la botella en muchos casos. Es muy extraño porque mucha gente piensa que es un defecto, pero no es así. Son cristales de ácido, sí, o sea, no, ¿cómo les explico? Es parte del vino en sí, pero esto va a ayudar a que los sabores también no sean tan disparados, ¿no? Que se encuentre un vino sí, con características más equilibradas, más redondas, que no solamente esté disparado el ácido, por ejemplo, que es el ácido tartárico. Ok, después también va a pasar por un proceso de filtrado, ¿sí? Aquí hay una pequeña imagen sobre un ejemplo de filtros que van a ser principalmente de celulosa y arena, que pues al final igual van a dar un vino muchísimo más limpio, para al final terminar en lo que es el embotellado, etiquetado, empaquetado y comercializado y todo eso. Bien, ¿alguna duda hasta ahorita en la vinificación de los vinos blancos? Hablen ahora o callen para siempre. No es cierto. Siempre que quieran compartirme una duda, no hay problema, yo se las voy a aclarar. Entonces, para continuar con la vinificación en rosado. ¿Ok? Estos vinos rosados se crean en Europa,
¿sí? ¿Para qué? Para tener una opción en temperaturas donde hay mucho calor, cuando no se aprecia tanto beber vino tinto. Y esto es algo real, ¿eh? Esto es como, no sé si lo han notado, por ejemplo, que están en la fiesta y que ustedes está haciendo muchísimo calor, ¿no? Y le dicen a sus cuates, oye, pues, qué vamos a tomar? No sé, pues está haciendo mucho calor, prefiero unas cervezas, ¿no? Y por ejemplo, cuando hace frío, se inclinan, no sé, tal vez a un tequila, algo que les aporte un poco más de calor, ¿no? Esto pasó con los vinos. Entonces así fue como se crearon los vinos rosados. ¿Sí? Esta va a ser una opción mucho más refrescante, con algunas propiedades de lo que es el tinto, pero que no llega a ser con, sí, con sabores tan intensos y aromas como lo que es un vino tinto. Eh, pero también tiene un problema, que está encasillado, y esto ha limitado mucho el consumo y por ende también la producción de ese tipo de vinos. Son de los que menos se realizan en todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Se cree que siempre es un vino dulce. Si sabemos, aquí en México, pues nosotros estamos más inclinados por las cosas dulces. Tomamos mucho refresco, jugos procesados y todo ese tipo de bebidas. Pero, normalmente el vino no suele ser dulce. Vemos que toda esa azúcar se va a convertir en alcohol en el proceso de fermentación. Entonces, este, no es lo que se busca en un vino. Me dice Jorge, ¿de dónde son los mejores vinos? Depende de qué vinos estemos hablando. Hay, sí, o sea, eso ya lo habíamos, no sé si no estuviste en clases anteriores, pero eso va a depender mucho del proceso, de dónde se realicen, con qué uvas se realicen, muchas cosas. Es muy difícil encasillar es, esa parte de qué es lo mejor, ¿sí? No existe lo mejor, existen, como yo les había comentado también, que existen los buenos vinos y los mejores. Es muy poco la cantidad de vinos que yo puedo encasillar como vinos malos. Y como dice también Giovanna, no, ¿quién? Sandra, depende mucho de los gustos, ¿no? Es como la música, ¿no? A mí me puede gustar, no sé, el rock y el pop, y a otro le va a gustar esto que los coreanos escuchan, ¿no? Los K-pop y todo eso, que no se queda luego El sacado de K-pop. ese tipo de cosas, ¿no? Eso, Ah, perdón. ok. Entonces, depende mucho de los gustos y de dónde hagan el vino para, ¿cómo se llama? Para apreciarlo, ¿no? Aparte yo, Desde, a lo mejor y no, también es, el añejamiento, ¿no? Que trae. eso sí, si prefieres vinos con añejamiento, pero si los prefieres jóvenes, para ti un mejor vino va a ser de tipo joven. O si prefieres dulces, pues van a ser dulces. Si los prefieres rosados, rosados, ¿sí? Entonces, Ah, ok. no se puede uno encasillar en ese tipo de generalidades. Hay un mundo muy grande del vino como para limitarse a unos pocos, ¿ok? ¿Qué Ok, significa gracias. Brut Rosé? Dice Alejandro. Significa que es un vino seco, ¿sí? Mucho de esa parte de algunas variedades lo vamos a ver sobre todo cuando estemos hablando de vinos espumosos, porque son los que van a, sí, nos van a hablar más de lo que es la cantidad de azúcar en vinos espumosos, ¿ok? Vemos que depende de los gustos, dice San. ¿Y qué significa PVP? No sé dónde lo viste. No, no lo entiendo. PVP. Lo vemos en el maridaje de rosas es muy diferente. Es un vino muy versátil para maridar. Mucho, ¿eh? Mucho. Tiene características como de un vino blanco, que es refrescante, y algunos aromas y sabores como puede tener un vino tinto. A lo mejor no en esa intensidad, pero sí eso ayuda mucho al maridaje. ¿Ok? Ya respondí lo que es Brut Rosé, que es un vino rosado seco, ¿sí? ¿Ha probado vinos del Vero? Creo que está en España, ¿no? No recuerdo. Es que la verdad he probado tantos que a veces hasta me olvido de las etiquetas, pero probablemente sí, ¿eh? No recuerdo en particular. La verdad hay vinos que se te quedan porque te marcaron, ¿no?
que son realmente excepcionales. Pero hay otros que sí los tomaste, pero no fueron tan relevantes, ¿de acuerdo? Me apareció en una página de vinos. Lo que aparecía era como una cata de vinos. Ok, tal vez es un tipo de cata de vinos, ¿no? Es que no lo recuerdo, pero ¿sabes qué? Lo voy a anotar. Lo voy a anotar y lo voy a investigar. ¿Ok? ¿Qué significa? Porque sí lo desconozco. Y vamos a continuar, ¿sí? Otra cosa es que se cree que solamente los toman las mujeres porque es rosa, ¿no? Tenemos todavía ese tipo de pensamiento hoy en día en el siglo XXI, cuando ya somos más open mind y todo eso, pues en general sí se llega a pensar de ese tipo de cosas, nada más porque es rosa. El patriarcado, exacto, el patriarcado, ¿no? Algunos pensamientos un tanto absurdos de gente que se encierra en su mundo con sus propias ideas, a veces anticuadas y retrógradas. No es así, ¿ok? No se limiten solamente porque es rosa a beber vinos rosados, a no beber vinos rosados. Son maravillosos, ¿ok? Otra cosa es que no se les conoce. No, la gente cuando hablan, ¿cuál es tu preferido? La gente nada más que existe el tinto y a veces cree que existe el blanco, ¿no? Pero el rosado jamás lo han visto. Aparte porque en los restaurantes no lo ofrecen como presentación, ¿ok? Promuevan mucho el consumo de estos vinos, jóvenes. Son realmente excepcionales, son muy versátiles, se pueden utilizar, como les había dicho, tanto como para maridaje como para copeo. Y no sé, es mucho más fácil que a una persona que no está muy acostumbrada a beber vinos se empiece a adentrar un poco más en el consumo de este tipo de vinos para después pasar a algo más intenso. Yo probé uno rosado espumoso, estaba muy rico. Después nos comparte la etiqueta a ver si lo podemos conseguir, ¿no? Yo compré uno de California cuando ¿qué? Cuando elaboré chiles en nogada y no tiene un sabor dulce, estaba muy bueno. Seguramente ha de haber sido un Sinfandel. Una de sus compañeras nos va a hablar en una exposición también de esa uva que es maravillosa para realizar ese tipo de vinos. ¿Ok? Pero vamos a continuar. Estos vinos se definen por su color, como lo sabemos. ¿Ok? Tienen pocos antocianos. Vemos que los antocianos son el tipo de polifenoles que se van a encargar del pigmento de los vinos, provenientes de la piel o el ollejo. Son de consumo pronto, ya que no son vinos de guarda. Estos vinos van a ser más jóvenes, por ende tienen un poco menos de tiempo de vida. Su longevidad no va a ser muy larga. Lo que puede hacer que un vino rosado se vuelva más longevo puede ser algunos detalles en procesos de vinificación, ¿sí? Pero tiene que ser desde que en el campo están obteniendo uvas de buena calidad, pues desde ahí va a empezar todo para tener vinos rosados un poquito más longevos, ¿ok? Pero normalmente tienen menos tiempo de vida ya que no son vinos de guarda. Pueden ser afrutados con mucho o poco color, ¿ok? O sea, no importa que tenga poco color, pueden ser muy afrutados o que tengan mucho color, también pueden ser afrutados. Igual, poco color y pueden ser muy secos, mucho color pueden ser muy secos, ¿sí? Estos vinos son una gama, sí, tienen demasiadas características, muchas. Sí, es una combinación de dos mundos, muy interesante. Se muy fáciles para maridar y se van a producir a partir de uvas tintas. Les había comentado que existen unos vinos donde se mezclan uvas blancas con uvas tintas. En la mayoría de las uvas son blancas. ¿Quién me dice cuál es? A ver si están aprendiendo todo lo que les digo. En lo que paso a la siguiente. Vinos que son de uvas blancas en combinación con uvas tintas, sin embargo, en su mayoría van a ser uvas blancas. ¿Quién lo recuerda? Ese tipo de vinos se los había comentado en una clase. ¿Nadie? Clarete, exactamente. ¿Sí? No son rosados, son claretes. La pigmentación es rosada, pero no se hacen igual que los vinos rosados. Vamos rápido al proceso. Recolección manual, preferentemente de uvas tintas. ¿Ok? Ya conocemos todo el proceso de la vendimia y todo eso, no nos vamos a encasillar tanto ya en ese tipo de proceso. Solamente se los voy a mencionar. Obviamente se transporta a la bodega, se recibe y en ocasiones se hace una selección de uvas previas, de racimos. Se va a pasar por un proceso de despalillado, esto a decisión del enólogo, ya que puede también utilizar racimos enteros.
depende del tipo de vino que quiera obtener, ¿sí? Pero normalmente se realiza para evitar que tengan sabores amargos. Vemos que este es un tipo de vinos más frutales que preferentemente van a pasar por un proceso de despalillado y continuar con un proceso de estrujado. Es- Prácticamente todos los vinos van a tener el proceso, solamente va a destacar algunas diferencias. Por eso quería que lo fueran viendo desde su tarea. El estrujado se va a romper la uva por medio de una estrujadora, que como vemos aquí el ejemplo de estrujadora, pues son dos rodillos que no están completamente juntos, sino que va a pasar la uva por el medio de ellos y las va a aplastar un poco con esto, con el fin de que no se rompan pepitas y que no produzca sabores de ese tipo, pues tan tánicos, ¿ok? Igual se le va a añadir sulfitos, ¿sí? Como vemos, y ya sabíamos que evita las oxidaciones. Evita que se contamine el mosto y que no crezcan bacterias. Y estas bayas van a pasarse a un tanque de fermentación, ¿ok? Donde se va a realizar lo que es el proceso de maceración. En las pieles, los ollejos y las semillas van a estar juntas, ¿sí? Es un proceso dependiendo la tonalidad que el enólogo desea, pero son tiempos cortos de maceración. Puede oscilar entre las 6 o 12 o incluso hasta 24 horas el proceso de maceración. Esto hasta que se tome el color deseado. ¿Okay? Todo esto está dando color, pero no va a ser una maceración targa, nada más lo que el enólogo desee, para que obtenga las características que desee en su vino. Después de esto, se van a retirar lo que son los ollejos para quedarse solamente puro mosto, ¿sí? Y si lo requiere necesario, que normalmente se hace, el enólogo va a realizar el desfangado también como en los vinos blancos. Ya después del desfangado, igual se va a pasar por un proceso de fermentación. Igual en un tanque normalmente de acero inoxidable, que también va a tener un mosto, va a tener un pie de cuba para ayudar al proceso de fermentación y también se le van a añadir vitamina T12 para nutrir las levaduras. Esto va a ser a una temperatura que va a oscilar entre los 10 y los 13 grados centígrados, dependiendo también del tipo de uva, y aproximadamente entre 15 y 25 días va a durar este proceso. No hay una regla, ¿eh? No crean que todos los vinos son así. Hay vinos que incluso pueden durar 12 días o 11. Otros que pueden durar, no sé, 24. Sí, exagerando. Eso depende de lo que se vaya, de cómo se vaya evolucionando el proceso. ¿Sí? Después de la fermentación alcohólica, el enólogo puede decidir si lo pasa por una fermentación maloláctica, que no es común en los vinos rosados, ¿sí? Después de la fermentación maloláctica, pasar a la clarificación, estabilización y filtrado, que ya lo habíamos visto. Entonces, yo decido, yo soy enólogo. ¿Lo pasamos por maloláctica? Sí, ok. Pasa a la barrica como en los vinos blancos. No va a ser por sí un proceso demasiado tardado. Y si no quiero que sea láctica, vámonos directo a lo que es la clarificación, estabilización y filtrado, ¿sí? Que va a ser este proceso que ya conocemos, de que va a ir limpiando el vino para después embotellarlo. Vemos que el resultado pues puede ser muy diverso, ¿no? De vinos rosados que tengan muy pocas tonalidades hasta vinos rosados mucho más intensos, ¿sí? Obviamente, pues todo habla en el vino. Si tiene un color más intenso, pues va a tener aromas más intensos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que porque tenga también poco color no va a tener nada de aroma. Todo se cuida en el proceso. Y por ejemplo, si quieres tener un vino con poca tonalidad, pero con muchas sensaciones aromáticas, pues vas a cuidar mucho el proceso de oxidación. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? Ya que vimos los vinos rosados. ¿Es tiempo? Perfecto.
Ya les va quedando más claro un poquito su tarea. Algunos que les hice unos comentarios que tenían unos pequeños detalles. Pero en general realizaron muy buenas tareas, jóvenes. Estoy orgulloso de ustedes. Vamos a la vinificación en tinto. Igual, la vendimia, ya sabemos muchas características de la vendimia. Solamente que para tinto, la mejor hora del día va a estar entre lo que es el amanecer y al mediodía. ¿Sí? Esto para que gane aromas. Vemos que las uvas blancas se prefiere cosechar, recolectar en la noche. Pues en la vendimia para las tintas apoya mucho a los aromas el que se realice al principio del día al mediodía. Dice Diana, de la fermentación alcohólica se hace la clarificación. Normalmente sí, sí, porque les comento que después de la fermentación alcohólica se nota turbio el mosto. Entonces después pasa por el proceso sí, de irlo limpiando, la clarificación y el filtrado. Ok, después se va a llevar a la bodega. La bodega se recibe con, con el máximo cuidado posible, que no se maltrate la uva y se seleccionan los racimos. Es más, esto de la selección se va a dar más en los vinos tintos, ¿sí? Sobre todo los que son de gran calidad. Se va a pasar por un proceso de despalillado si así lo desea. Ya sabemos que se quita el raspón y se evita que tenga sabores herbáceos y también sabores muy amargos. Pero con el despalillado, los vinos tintos van a ganar mucha acidez, color y ser de un nivel alcohólico más elevado. ¿Ok? En casos especiales se puede añadir un poco de raspón para tapar defectos de la uva. ¿Sí? Como les había comentado, en los vinos tintos es donde más se va a notar la propiedad de los taninos. ¿Sí? Si cree el enólogo que no tiene suficiente tanino, la uva por sí sola, pues se puede apoyar un poquito del raspón. Sí, pero pues obviamente pues esto influye a que no sea un vino de máxima calidad. El estrujado, alguien me había dicho que si solamente las mujeres lo hacen con los pies, pues no, también cualquiera lo puede hacer, nada, depende de la tradición. Pero normalmente esto es así como más para la fiesta, ¿no? Ya en la bodega, en el proceso de vinificación, lo van a hacer máquinas de estrujado. Acá vemos otro tipo de estrujadora, ¿sí? En esta se va a obtener lo que es el jugo, la pulpa y las semillas que van a aportar mucha tanicidad al vino, ¿sí? La que va a proporcionar el color va a ser la piel o los ollejos. También se le van a añadir sulfitos. Ya vemos que es para evitar las oxidaciones. Recuerden muy bien esta parte de los sulfitos. Y para evitar que se contamine el mosto y que no crezcan bacterias. Estas bayas van a ir a un depósito de fermentación, que también pueden ser de diversos tipos, como son tanques de acero, toneles de madera, depósitos de cemento y vasijas de arcilla. También ya la hemos visto. Pero estas prácticas se pueden ver más en vinos tintos que a diferencia de los blancos y los rosados. Esos casi siempre van a ser hoy en día en tanques de acero. También muchos de los tintos, la verdad. Pero si en el enólogo quiere aportar ahí un poco de tradición antigua que haya tenido en su propia bodega, por ejemplo, pues puede que utilicen los mismos depósitos que utilizaron hace 100 años, ¿no? De cemento, por ejemplo, o vasijas de arcilla que igual utilizaban desde que no se tenían tanques de acero. ¿Ha probado las vasijas de arcilla? Sí, son barro. Si las he probado así, las propias vasijas, sí. Sí. Las de vino, no, pero no creo que sean muy distintas. Son, es barro, ¿no? Al final. Temperatura de fermentación. La temperatura va a ser un poquito más alta a comparación de los dos anteriores, de los blancos y los rosados. ¿Ok? Va a oscilar entre los 24 grados para vinos jóvenes y va a pasar por un tiempo de fermentación más corto. ¿Ok? Probablemente 15 días. Para vinos que van a pasar por crianza, el tiempo va a ser aproximadamente 3 semanas y va a tener
una temperatura de fermentación que va a oscilar entre los 25 y 26 grados. Incluso puedes elevarse a un máximo de 28, pero va a depender mucho del tipo de vino que se quiera obtener. Y para esto se van a tomar constantemente muestras de alcohol para ver cómo va a evolucionar el proceso de fermentación. Algo que no les había comentado en el proceso de fermentación de algunos vinos es que a veces se va a tener que parar el proceso porque ya está como se desea, ¿sí? Algunas de las técnicas para parar el proceso de fermentación puede ser, por ejemplo, la pasteurización, que va a ser el cambio de temperaturas. Esto va a matar el ambiente propio de las levaduras y ya va a dejar de continuar la fermentación. Uh-huh. Esto ya les había comentado también de unos vinos que se les llama encabezados fortificados, como el Jerez y el Oporto, que se les adiciona un destilado. Entonces esta cantidad de alcohol, al ser tan grande, pues también hace que se muevan levaduras. Normalmente en la fermentación, se para la fermentación naturalmente por dos cosas. Porque se mueren las levaduras, ¿sí? Y puede que quede, por ejemplo, un poco de azúcar residual que no terminaron de, de convertir en alcohol. Entonces se va a reflejar en vinos con una poca tonalidad de dulzor, ¿ok? O puede que se acabe antes el azúcar y ya no tenga de qué alimentarse las levaduras, también se acaba la fermentación, se muere, ¿ok? Pero hay distintos tipos de formas de parar la fermentación. Una también que estaba escuchando es que se pasa por, por un proceso de centrifugado, que esto va a hacer que se separen las levaduras. ¿Cómo saben cuando se acaba la fermentación? Cuando ya, como les digo, probablemente hacen en el laboratorio un examen de azúcares. Si se acabó el azúcar, pues ya se acabó la fermentación. O ven la población de levaduras, si ya no hay levaduras, también se acabó la fermentación. ¿Sí? Va a depender si les digo, por ejemplo, ya llegamos al máximo de nivel alcohólico permitido por la ley, pues tienen que parar también la fermentación. ¿Ok? Para eso se van a tomar muestras de todo esto, de alcohol, de azúcares, de levaduras y todo, en laboratorio, principalmente, hoy en día. Ok, un tema importante con los tintos van a ser los remontados, ¿sí? Esto se lleva a cabo en la fermentación, que es, se va a bombear líquido del tanque, o sea, mosto, para que se moje lo que es el sombrero. El sombrero van a ser principalmente lo que son los ollejos, que se van a ir a la parte superior del tanque, ¿sí? Se sumergen los ollejos para que se obtenga color y aroma y taninos uniformes en el vino, ¿sí? El tiempo va a depender obviamente de la capacidad del tanque de poder darle la vuelta al mosto desde abajo hacia arriba con una bomba. ¿Cómo es esto? Aquí hay un dibujo, creo, en la siguiente. Bueno, ven esa imagen, eh, imaginen que ese es el tanque de fermentación. En la parte superior van a encontrar lo que es el sombrero, que como les digo son los taninos y todo eso. Dice los ollejos, que sí obviamente tienen el tanino y son los que están aportando todo el color. En la parte del medio está el mosto, ¿sí? Que está convirtiendo en vino. Y hasta abajo se encuentran lo que son las lías, que las lías son el desecho de todas las levaduras, entonces que se van a precipitar hasta el fondo. Entonces, la que es la parte central, la del vino, se va el tanque ya viene diseñado así, tiene una salida que se conecta con una bomba y va a bañar con regadera la parte del sombrero, lo que también no es beneficioso que se seque. ¿Ok? Este proceso, ¿cuántos remontados se deben de dar? Se va a realizar aproximadamente por 2 semanas, ¿sí? Dependiendo de qué tanta carga tánica y de color se necesite. Esto aporta aroma, color y tanino. Y vemos que un exceso de remontados puede dar demasiada dureza en tanino al vino, ¿sí? Taninos en boca muy elevados no son muy agradables. Lo que se busca, les digo, es que se obtengan vinos mucho más equilibrados. ¿Ok? Vemos aquí otro dibujo de cómo se realiza lo que es el remontado, que va a ir bañando poco a poco el sombrero.
en la parte superior con el propio. Después se va a realizar lo que es el descube, ¿sí? ¿Qué es esto? Se va a retirar lo que es el vino, que este vino se le va a llamar vino yema y se va a quedar solamente el sombrero. El sombrero después se va a pasar por una prensa para extraer todo el líquido que se encuentra en él. A ese se le va a llamar vino prensa. El vino de mayor calidad es el vino yema, pero también el enólogo va a tener que juntar cierta proporción de estos dos para obtener el resultado final. El vino prensa le va a aportar mucho al vino yema, por ejemplo, tanicidad. ¿Sí? A lo mejor el vino yema ya es de excelente calidad, pero tal vez requiere un poco más de tanicidad. Entonces, le va a ir agregando conforme él necesite el resultado final de su vino. Recuerden que también la tanicidad es una característica que le va a aportar longevidad a los vinos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tal vez el propio enólogo cree que ya está bien su vino yema, pero que tal vez requiera un poco de vino prensa para lograr que su vino sea más longevo, sin problemas lo hace, ¿no? Al final el tiempo va a ir equilibrando poco a poco los vinos, ¿sí? Entonces, el vino botánico con el tiempo poco a poco se va a ir, eh, sí, equilibrando todo ese tipo de sabores y va a ser más amable. Pero, pues mientras más tánico, pues más tiempo se va a requerir para eso. Y pues es una forma de poder aumentar la longevidad del vino. ¿Sí? El vino yema va a constar del 85% del total. ¿Sí? Tiene un color más suave, aroma y sabor. A diferencia del vino prensa. El vino prensa es fuerte en todos los aspectos. Fuerte en color, fuerte en sabor y fuerte en aroma. ¿Sí? Les cuento que esto a fuerzas, aunque sea el vino más caro, siempre va a requerir de vino prensa. ¿Por qué? Porque no siempre es perfecto el vino yema. Tal vez habrá unos que sí lo sean, ¿no? Que eso es lo que quieren, que su vino yema no requiera de vino prensa que sea perfecto. Puede, ¿no? Pero en muchas ocasiones siempre va a requerir de vino prensa. Tal vez no todo ese 100% va a terminar agregándose. O tal vez hasta pueda requerir de más, pero pues no va a tener más. Depende de lo que se quiera. Recuerden que este mundo es muy, muy grande, el mundo de los vinos. Después puede pasar por una fermentación maloláctica, ya la conocimos. Esto va a favorecer mucho el equilibrio organoléptico. Ya habíamos visto esta palabra de organoléptico, que es lo que vamos a poder apreciar con nuestros sentidos: aromas, sabores y colores. ¿Sí? Se transforma el ácido málico a ácido láctico. Aporta mucha complejidad aromática. Sí, esto hace, todos estos procesos va a ayudar a que sea mucho más elegante y mucho más equilibrado el vino. ¿Sí? Esto se va a realizar en barricas ya sea de madera o de acero inoxidable. Se tiene que estar revisando y probando la calidad deseada de esta fermentación en los vinos tintos y aproximadamente va a durar de 7 a 15 días a una temperatura de 14 grados centígrados. Aquí está un tanque. Se le va a añadir un poco de bacterias lácticas para que se realice este proceso de fermentación maloláctica y vemos que el ácido málico se va a convertir en ácido láctico. De ejemplos de ese tipo de ácidos. Después va a pasar igual por el proceso de limpieza, de clarificación, estabilización y filtrado. Hemos visto los anteriores tipos. Y muchos vinos tintos pueden pasar por una crianza en barrica más extensa, a diferencia de los anteriores. ¿Sí? Esto va a realizarse en barricas de roble blanco. Puede ser de tipo francés o americano. Cada madera va a aportar distintas características. Igual lo vamos a ver en una clase. Y se va a producir una oxidación. ¿Sí? Les había comentado que puedes tener un vino. Sí, ahorita les comento esto. Puedes tener un vino yema que ya esté perfecto, ¿no? Y tú crees que va a ser mucho mejor con un paso por barrica, ¿no? Que todavía se va a volver más elegante, más complejo, con nuevos aromas, con nuevos sabores. Entonces, le vas a agregar vino yema, se va a disparar la tanicidad, pero
cuando esté en la crianza, va a haber un proceso de oxidación, ¿sí? Y este proceso va a ayudar que esa tanicidad que tú le agregaste se equilibre y que aparte tenga más longevidad. También la crianza aporta longevidad al vino, jóvenes, porque aporta también tanicidad propias de la madera, de distinto tipo, un poco más amables. ¿Ok? Dependiendo del vino y la calidad será el tiempo de maduración. Ujú. Puede depender de muchos factores, pero principalmente será la calidad de la madera y el tiempo en el que esté guardado el vino. Puede estar pocos meses, ¿sí? Como es el caso de los vinos crianza en España, que mínimo deben de estar 6 meses en una barrica de roble. Puede haber combinación de maderas, tanto francés como americano, pero eso todo lo va a decidir el enólogo, ¿sí? Obviamente un vino con mucha barrica va a ser un vino cada vez más complejo, muy, muy complejo. Y eso también se valora mucho en un vino, la complejidad. En las barricas se va a realizar un proceso de trasiego. ¿A qué se refiere eso? Con que se va a sacar el vino para darle limpieza a las barricas y que continúe también la crianza de la barrica, ¿no? ¿Para qué? Para oxigenarlo y quitar los sedimentos que se hayan producido en la barrica gracias a la crianza. Dice Eric Díaz. Entonces la crianza es una decisión del enólogo, no es muy requerida en general. Exactamente, no es requerida en general, pero pues parte de esto, ¿cómo te explico? Sí, o sea, si tienes, por ejemplo, uva de magnífica calidad, pues soporta muchísimo más la crianza, ¿no? Entonces, aparte de que tienes ya aromas y, y sabores naturales de la uva que son magníficos, ¿por qué no mejorarlo con un poco de crianza en barrica? Para hacerlo todavía mucho más complejo. Dice Ángel. Entonces, cada vendimia produce un vino diferente, esto por decisión del enólogo. Claro, yo les había comentado que incluso los vinos se van realizando año con año, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, se había contado de dueto, ¿no? Dueto se hace año con año, pero nunca van a ser iguales, a pesar de la misma cantidad de uva, del mismo tipo, que va a pasar por el mismo tipo de barricas. ¿Por qué? Porque todas las características no siempre van a ser iguales tanto en proceso como en el clima, ¿sí? Puede haber que un año mucho más soleado que otro se va a reflejar en el vino. Un año que tuvo mucho más lluvia también se va a reflejar en el vino. Eso lo vimos mucho cuando estábamos hablando de características del entorno del viñedo. Ujú. Entonces, por ejemplo, tengo un dueto 2013, va a ser distinto al 2014. Y aparte, con el paso del tiempo también van a ir cambiando. Dice, ¿qué más? José David. Sirve para adicionar sabores y aromas, así es, así es. La barrica da mucho, 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 mucho sabor. Va a aportar, la cata lo vamos a conocer como los sabores terciarios. Los sabores primarios provienen de la uva. Los secundarios del proceso, como por ejemplo en la fermentación maloláctica, ¿sí? Que van a ser como aromas más lácteos, como el de la mantequilla, por ejemplo, o el yogur. Y los sabores terciarios provienen de la barrica, ¿sí? Que son aromas, híjole, el cuero, los tostados, aromas sí más elegantes, hablando de vino. ¿Ok? Ya vamos a continuar, ya para terminar con esto. En el embotellado vemos que en el embotellado también se sigue produciendo lo que es una evolución en el vino, ¿sí? Por eso cuando tienen botellas, va a ir cambiando. Les había contado que es una materia viva. Entonces va a evolucionar hasta que llegue un punto en el que también va a morir, ¿sí? El vino sigue madurando porque no hay oxígeno, principalmente. Esto también lo vamos a ver un poco con lo del corcho, porque tiene mucho que ver con lo del oxígeno. Permíteme nada más para terminar con esto porque es la última. Ahora te la pongo, Mauricio. Para terminar con el tema. Dependiendo del grado de tanicidad, es la potencia, ¿sí? Y esto puede ser se haga más longevo un vino, ¿ok? Profesor, ¿a qué se refiere con aromas más finos? ¿Cómo se determina esto? Eh, los aromas que son más finos en este tipo, te digo que provienen de la barrica, que son aromas que no se encuentran normalmente en la uva, ¿ok? ¿Cómo puede ser?
puede ser aromas tostados, tal vez café, tal vez frutos o semillas, ¿no? Este, almendras, por ejemplo, avellanas tostadas. El aroma a cuero, híjole, de verdad, no sé si lo aprecian ustedes, pero es como, por ejemplo, se compran unos zapatos nuevos y cuando abren la caja tiene ese aroma, ¿no? La piel, que es, que es muy parecido en muchos vinos que tienen paso por barrica. Entonces, ese tipo de aromas más finos son los que aporta este proceso. No sé si quedó un poquito más claro hablando de eso, Margarita. Ok, y me pidió Mauricio que pasara a esta, que era del trasiego. Y vamos a continuar. Esto es todo de este tema. Ok, no sé si ya les quedó más claro. Si tienen algunas dudas, me comentan al final de la clase. Vamos a pasar a la exposición de sus compañeros. Que el día de hoy va a empezar. ¿Quién va a empezar hoy? Pero profesor, nada más Adelante. es que yo no tengo equipo, ¿eh? Yo no tengo No, equipo nada más para no, el no es convento. no es por equipo. Me mandas un correo diciéndome que no tienes una uva para exponer y yo te la asigno. Que por cierto, nada más la mitad de ustedes me mandó correo. Nada más hasta el día de hoy voy a aceptar sus correos. El día lunes, las uvas que hicieron falta por exponer, que no quieren, todos exponer. Unos me dijeron que no querían exponer, no hay ningún problema. Las uvas que faltan ya las voy a dar el día lunes. Los que quieran exponer una uva tienen hasta el día de hoy para mandarme un correo y que les asigne una uva y les agende. Ok, los chicos, tú eres de los chicos nuevos, ¿no? También Ok, está Natalie, si quiere, esto vale sí. 1% de la calificación final, pero es decisión si quieren, ustedes si quieren exponer o no. Es una exposición muy breve, Ah, sí. ¿ok? Vamos a ver con Ok, Giovanna, gracias. que nos va, no, gracias a ti, que nos va a exponer la uva Malbec, una maravilla. Adelante, Sandra, ¿qué sucede? Un fuerte aplauso. ¿Me proporciona su correo? Sí, ahorita te lo mando, Sandrita. Sí, para que me mandes un correo. ¿Estás lista, Giovanna? Giovanita, ¿estás por ahí? Ya. Sí, ya te escucho. Adelante, por favor. Ok. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la uva Malbec. La siguiente, profesor. Ok. Ok. Sus orígenes yacen en Francia, principalmente en Borgoña. Se fue propagando hasta llegar a Burdeos. Representó hasta el 80% de los viñedos de Blayais y Bourg. Antes de la llegada de la filoxera. Actualmente, esta uva es muy importante para Argentina, ya que en ella, ya que en Argentina se colocó por el clima, ok, y tanto de los nombres que recibe esta uva es la Bergerac, Peñamat, Montravel y Contes de Duraz. La siguiente, profesor. Sí. Sus características es una cepa de madurez tardía. Es necesaria esperarla durante la temporada para evitar los aromas demasiados herbáceos y vegetables que a veces producen cierto amargor durante el proceso de vinificación. Prefiere los suelos de piedra caliza o grava. Requiere ser plantada en altitudes. Ok, requiere ser plantada en alta densidad y con un portajerto débil para que no produzca demasiada fruta. También es de un color oscuro, aroma cereza.
En la boca es suave y dulce. En las bayas, epidermis negra azulada, ollejo grueso, pulpa no colorada, blanca y muy jugosa. La siguiente, profesor. Ok. Ok. Sus vinos producen vinos muy concentrados y aromáticos. Ofrece vinos de color violeta, perfumados y ricos en taninos. Un vino varietal es aquel compuesto únicamente por una sola cepa de uva. Según la legislación argentina, basta con que tenga un 85% para considerarse varietal. También en Argentina declararon el Día Internacional de la Malbec, que es el 17 de abril. La siguiente, profesor. Ok. Ok, a continuación les voy a presentar uno de los vinos que se encuentran en los top 50 de Argentina. Y el primero es Chaval Ferrar Bellavista Malbec tinto de varias cepas, frutales especiados con maderas, complejo y caudaloso. Siguiente. Mm, vino vino Noemia Malbec, perfil de fruta negra, hierbas y especias dulces, taninos firmes, envolvente y textura tersa. La siguiente, profesor. Ok, este también es uno de los vinos también muy conocidos, que es Catena Vineyard Densit Maquesia Mal. Es un vino muy suave para dar y también es dulce y frutal. La siguiente. Eso es todo. Excelente, Giovanna. Nos dijiste todo lo que necesitábamos saber. Muchas gracias. Jóvenes, recuerden que esta es una de las uvas que también, de Burdeos, que es parte de la mezcla. Ya vimos algunas de ellas, como la Cabernet Eso es Sauvignon todo. y la Merlot. No, no te preocupes. Nada más quiero que eso lo vayan así, recordando, ¿sí? Vemos que es una importante uva en Burdeos, pero todavía mucho más en Argentina, tanto que hasta tiene este Día Internacional de la Malbec. Está padrísimo, ¿no? Tiene vinos bastante, hasta, y que con bastante, híjole, una complejidad maravillosa. Son vinos bastante potentes los que se producen con uva Malbec y por lo tanto, Malbec, del vino, se llama Catena Vineyard Designate Micasia. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar con Gabriel. ¿Estás listo, Gabriel? Tengo tu aquí. Sí. Él nos va a exponer la Sauvignon Blanc. ¿Y eso? Adelante. Sí. Sí. Bueno, la Sauvignon Blanc viene del nombre de salvaje blanca y es una de las uvas más antiguas de las que se tiene registro. Se cree que esta uva viene de una combinación entre una uva de tinta y una uva verde, principalmente. El origen, ¿le puede cambiar de diapositiva, por favor? Sí. Sí. Ahí están. Parece que fue una mezcla entre la Sauvignon y Cabernet. Estas dos uvas que le dieron su origen a la Sauvignon Blanc. Y no se tiene en sí el registro de en dónde fue originada. De hecho, se debate en si fue en el Valle del Loira o en... ¿Me escuchan? Sí.
Perdón, es que se apagó mi micrófono. ¿Todo bien? Perdón, tenía un poquito de problemas con mi micrófono. Espérame, déjelo arreglo. Estamos intentando fallas técnicas. Ok. ¿Ya? Sí, que tiene la característica, perdón, no se sabe bien si se desarrolló en el Valle del Loire o en Nueva Zelanda. De hecho, se está debatiendo entre esas dos regiones. Y se caracteriza principalmente porque tiene una acidez alta y un color verde, y el vino es muy ligero. Puede cambiar de diapositiva. Precisamente ahí está, se originó en el siglo XIX y no se sabe bien si fue en Burdeos o en el Valle del Loire, perdón. Okay. Y esta uva da inicio a un vino que es específicamente para postres, para preparar y para maridar con postres. Y ese vino se llama Saturnet. Miren, ahí en la rueda de los aromas intenté más o menos marcarles los aromas que tiene. Los florales que se derivan de la flor de naranja y rosas, y el vegetal que es como a pimiento verde o tomate. Siguiente. Sí, por favor. Y bueno, el Saturnet, el que les comentaba hace un rato, se deriva por la podredumbre noble, que es la que la otra vez nos comentaba el profesor. Pero para crear este vino se debe tener específico cuando comienza a salir la podredumbre, porque si se pasa, se echa a perder completamente el viñedo. Y también, pues ese es el Saturnet, el que les comentaba. Y este, junto con la gama de Sauvignon Blanc, fueron de los primeros vinos que se comenzaron a cerrar con una rosca como tal, no con un corcho. Muy bien. ¿Eso es todo? Perdón. Otro dato es que también estos dan origen a una uva que se llama, perdón, su tiene una casa reconocida que es Monte Chanic. En Monte Chanic también está debatiendo si entre el Valle de Loria o el Monte Chanic son de las mejores cosechas para hacer el Sauvignon Blanc. Ok. Y ya pues sería todo de mi parte. ¿Alguna duda o algo así? ¿Una duda? Vemos que la Sauvignon Blanc, que es la verdad de la Cabernet Sauvignon, ¿verdad? No, amigo. La salvaje blanca. Entonces, estos vinos van a ser muy importantes en la región de Sauternes, como nos lo comentó su compañero, con vinos hechos a base de la Botrytis cinerea. Y también es una uva muy importante en Nueva Zelanda. ¿Ok, jóvenes? Y por último, vamos a pasar a la expo de su compañero Edgar. ¿Listo, Edgar? Sí, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya. Pues antes que todo me da mucho gusto saludarlos, chicos. Hoy les voy a exponer un poquito sobre la uva Shiraz o Shiraz. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias. Bueno, miren, voy a apagar mi video para que nos concentremos en la diapositiva. Y bueno, Shiraz o Shiraz, este nombre se le conoce más comúnmente como Shiraz o Syrah, pero la denominación de esta uva está presente en Australia, que es la uva más importante, y bueno, de sus vinos más importantes en esa región. Bueno, muy bien, continuamos por favor. Uh-huh.
Listo. Origen. El origen de este tipo de cepa viene de Jordania, según los estudios que se le han hecho a esta uva. Después hay otras fuentes que arrojan que viene de aquí de Francia, en la región de Valle de Rodano. Y también tenemos fuentes que dicen que viene de Sicilia, en Siracusa, en Italia. Pero a punto de vista muy personal, yo creo que viene más como de Medio Oriente, de por ahí de Palestina, Jordania. Porque bueno, ustedes saben que en libros antiguos como la Biblia, el Islam, todo este rollo, se menciona mucho el vino. Entonces yo creo que es más probable que venga de allá. Aunque bueno, el Shiraz tiene denominación de origen en Australia. Continuamos, por favor. Muy bien, algo que tengo que mencionarles es que no por el hecho de ser de aquí significa que solo le encuentren este vino aquí. Este vino se cultiva en muchas partes del mundo, en California incluso, en Estados Unidos, en Europa, en Francia. Y bueno, ¿qué tipos de peculiaridades tiene esta uva? Bueno, para empezar, el racimo es de un tamaño cilíndrico alargado. De hecho, se ve muy bonito ahí en la imagen, pero es la parte de arribita. La forma elíptica del tamaño de sus uvas tiende a ser con la piel un medio gruesa, es decir, que es resistente. Es una cepa fuerte, vigorosa, que realmente transmite esa fuerza, esa esencia. Y pues la hoja se ve que tiene ciertas formas que pues son peculiares de este tipo de uva. Además, bueno, potencialmente esta uva tiende a tener un mosto rojo fuerte, un rojo más parecido como un vivo brillante y también oscuros, como decía el profesor hace un momento. Aunque sea la misma uva en diferentes lugares, por ejemplo en América, tiende a tener otras organolépticas diferentes en la misma uva. Ni siquiera tiene que pasar por la barrica o por la crianza, porque la misma uva adquiere cualidades según el lugar en donde se cosecha, en donde se hace la vendimia, en donde se cultiva, todo esto. Siguiente, por favor. Me dejaron muy poquito tiempo. Pero bueno. No, es importante nada más. Bueno, sí, tienes razón. Propiedades organolépticas del vino, como les decía, el mosto de esta uva tiende a ser fuerte, un color rojo brillante, la verdad se ve hermoso, y tiene sensaciones dentro del paladar muy diferentes. Es como los taninos son menos que el Cabernet Sauvignon, pero las notas son más marcadas que quizás el Malbec. Ahora les platico rápido. Un día no he probado, la verdad, este vino, pero lo quiero probar, ya me dieron ganas. Probé el Malbec y estuve haciendo yo mi cata y todo lo que aprendimos en maridaje y este rollo, y empecé a entender las notas. Y este vino tiene notas como de hongos, ahumado, pimienta. Este en la región de Francia, de Australia, quizá. Quizá en América sea un poquito más como chocolate, zarzamora, algo más de frutos rojos. Y esto también tiende a variar según si es un vino joven o es un vino pues ya con crianza más maduro. Creo que eso es lo más importante, pero espero les haya gustado mi exposición. Muchas gracias, chicos. Muy bien, Edgar, muchas gracias. Esta uva muy importante. Sí, es muy importante en Australia. Ellos mismos, es de origen francés, como nos dijo su compañero, del Ródano, principalmente, que es donde más se cosecha. Pero se dio muy bien la Syrah en Australia, tanto que la renombraron ellos como la Shiraz. Ok, incluso también en México también se dan vinos hechos con esta cepa muy, muy aromática, igual de mucha intensidad en color, sabor y aroma, y que aguanta también muy bien la crianza en barrica. Muy bien, jóvenes,
Pues estamos justitos de todo, miren, parece que hasta con cronómetro. Algo que me decir, platicar, alguna duda, ¿cómo se sienten? Está bien padre esto de las exposiciones, cada vez aprendemos más y si se dan cuenta vamos relacionando mucho unas cosas con otras, ¿no? Dice, profe, una duda sobre lo que puso en información del curso como unas asesorías. Ah, ¿asesorías? ¿En qué? ¿En la carta descriptiva lo puse? Anaí. Ah, ese nada más era eso lo subió el chef Chris. No lo leí muy bien, le soy sincero. El link de los contenidos de Teams, Eric, ¿a qué te refieres? Yo les voy a pasar, así como les aparece el día lunes, este, la, la liga para, igual que en Collaborate, exactamente va a ser la liga, pero para Teams. Ahí ustedes, dan clic y los va a dirigir directamente a Teams. ¿Ok? Recuerden que deben ingresar con su correo institucional. Ah, sí, ¿qué pasa con las ventonitas, Diana Abigail? Esta es para realizar la clarificación. Las ventonitas se utilizan para la clarificación. Si quieres prender tu micrófono. ¿Qué? Ana María, ¿podemos preguntar sobre quién será jefe de grupo ya final? Digo, perdón. Por si mis compañeros quisieran a alguien más, se sientan a gusto. Sí, bueno, a mí me pidieron que eligiera ahorita una jefa de grupo y elegían a María, no sé si estaban todos presentes y igual si tienen alguna inquietud o algo, pueden hacerla saber, si se sienten cómodos con ella. Es para resolver dudas que tengas de la clase. Creo que sí tiene que ver Isaac con lo que puso el chef Chris en Collaborate. Es con lo que nos platicó hoy con la subchef Jocelyn, me parece. Yo me siento a gusto contigo, Anita, dice Anaí. Ay, tan linda. Sí va a ser de mucha ayuda acudir a la chef Jocelyn para dudas de esta materia. Sí, claro, igual si tienen alguna otra duda conmigo, me la pueden hacer saber, lo que necesiten.